Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es María Ángel Rondón y bienvenidos a una nueva sesión de Psique Laboral. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca del reclutamiento, la selección, así como el análisis de cargos y su implementación y desarrollo en las organizaciones venezolanas. En primer lugar, vamos a dar una introducción acerca de lo que sería el proceso de reclutamiento y de selección. Según Alfaro y Fuentealba, el proceso de reclutamiento se define como ese conjunto de acciones orientadas a atraer o a captar la mayor cantidad de postulantes o candidatos que sean idóneos para cubrir una vacante laboral en alguna organización. Entre sus objetivos principales están generar un grupo de postulantes que cumpla con los requisitos planteados y así garantizar una etapa de selección efectiva. Por otro lado, el proceso de selección es aquel mediante el cual se analiza, compara y elige entre los postulantes reclutados a la persona más adecuada para desempeñar exitosamente un cargo específico. Quiere decir que el proceso de reclutamiento antecede al proceso de selección. Entonces, aquí vamos a escoger cuál de esos candidatos reclutados es el más idóneo, el que más encaja a ese perfil que se ha establecido de la vacante. Ahora, debemos ver cuáles son esos aspectos claves que originan un proceso de reclutamiento y selección no efectivo. Por lo tanto, debemos controlarlos en la mayor medida posible. En primer lugar, tenemos no utilizar la descripción de cargo y puesto. El principal paso para iniciar un proceso de reclutamiento y selección reside en que la organización y el área solicitante describan detalladamente el perfil técnico y perfil psicológico del puesto, que responda a las necesidades que se residen allí. Si no se describen detalladamente las habilidades, conocimientos, competencias que se necesitan para el puesto, podremos atraer candidatos que no estén aptos para el mismo, lo que trae consecuencias potenciales para la organización. En segundo lugar, la poca proactividad y estrategia. El proceso de reclutamiento y selección exige una planificación estratégica. Por lo tanto, un proceso que se limite a cubrir vacantes de forma urgente no va a ser eficaz. ¿Por qué? En primer lugar, nos centramos en las necesidades de la empresa, cuáles son sus objetivos, pero también integramos el análisis del puesto y proyectamos un crecimiento profesional y organizacional a través de esa vacante organizacional. En tercer lugar, tenemos un encuadre organizacional inadecuado. Muchas empresas se concentran en la evaluación que hacen a los candidatos, pero además hay una evaluación mutua. El candidato también evalúa a la empresa. Por eso se debe cuidar minuciosamente la experiencia del candidato dentro del proceso de reclutamiento y selección, para así asegurar el compromiso a largo plazo si ese candidato llegara a ser elegido. En segundo lugar, poca segmentación y dirección. La organización debe definir el público que quiere atraer. ¿Sí? Esto se establece según el perfil que ya esté preestablecido y se identifican cuáles son los canales de comunicación más aptos para atraer a ese segmento deseado. En quinto lugar, la postura rígida. En un mundo de constantes cambios y actualizaciones tecnológicas, se hace necesario que las empresas adopten estrategias innovadoras para el reclutamiento y selección. Si una empresa se estanca en una postura rígida y utilizar metodologías obsoletas, pues claramente la visibilidad de la empresa se verá afectada y la captación de talentos humanos valiosos y adecuados al segmento que se escogió. Por ejemplo, si Farmatodo, que no es el caso, utilizar estrategias de reclutamiento y selección obsoletas como lo son pues a través de periódicos y de la radio, claramente pues no atraería el público que desea, público joven, preparado, lleno de conocimientos, que a través de las plataformas como Instagram, TikTok, LinkedIn, que pues son más actuales. En sexto lugar, tenemos lo subjetivo y basado en poca evidencia. Las decisiones en el proceso de reclutamiento y selección deben estar sustentadas en criterios técnicos y herramientas validadas. Por ejemplo, se hizo una investigación por Flores, aquí en el estado de Mérida, sobre cómo era el proceso de reclutamiento y selección en la gobernación, donde se encontró que esto estaba mediado por factores subjetivos como lo era el índole político o el índole de referencia de empleados. Entonces hay que aprender a controlar estas variables porque pues, nos producen un proceso no efectivo. Y por último, no tener un enfoque multidisciplinario. El proceso de reclutamiento y selección debe incluir al área de recursos humanos, a los directivos de la empresa y de los departamentos, el equipo que va a trabajar con esa vacante para poder asegurar un ajuste adecuado del candidato al puesto. Si un proceso de reclutamiento y selección
no es efectivo, esto puede traer consecuencias como la alta rotación de personal, el poco compromiso de los empleados, el incumplimiento de los objetivos planteados, alto ausentismo y conflictos interpersonales entre los trabajadores. Bueno, ahora vamos a ver la influencia de los sesgos cognitivos en el resultado del proceso de reclutamiento y selección. Es decir, aquí entra ese factor subjetivo que hablábamos hace un rato. Para comenzar, debemos definir qué son los sesgos cognitivos, pero destinados al área organizacional. Según Zapata y Canet, ellos dicen que son reglas de juicio las cuales dependen los encargados de tomar decisiones, que les ayudan a simplificar las situaciones complejas y así poder definir los modelos de decisiones y las acciones más convenientes. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que permiten simplificar la información y así tomar decisiones rápidas. Aunque a lo largo del tiempo se nos ha recalcado la premisa de objetividad en cualquier área de estudio de comportamiento humano, debemos entender que hay un factor humano mediador, es decir, nosotros sentimos, pensamos. Entonces, no se puede ser completamente objetivo y por lo tanto el proceso de reclutamiento y selección no es la excepción. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Claramente, el evaluador, en este caso el psicólogo, debe aprender a identificar y controlar los sesgos cognitivos que posee, para así garantizar un análisis ético que obedezca a los lineamientos profesionales esperados. Los sesgos cognitivos pueden afectar significativamente el análisis del resultado final del proceso de selección. En primer lugar, la contratación poco óptima y la pérdida de talento. Esto puede llevar a seleccionar candidatos menos cualificados debido a que se favorecen características irrelevantes como lo es la similitud que pueda tener el evaluado con el analista. Y por el contrario, se rechazan candidatos excelentes porque no encajan en el sesgo del evaluador. En segundo lugar, la falta de diversidad e inclusión. La predominancia de los sesgos puede llevar a la selección de participantes con características similares a los empleados actuales, lo que promueve la discriminación hacia ciertos grupos minoritarios y por lo tanto afecta a la fuerza laboral inclusiva y diversa. Y en tercer lugar, los riesgos legales. Cuando tenemos la decisión final basada en procesos de contratación injustos, la empresa se expone a demandas laborales, lo que afecta significativamente la imagen de la marca y esto produce una poca atracción de talento humano en el futuro. Además, se pierde tiempo y recursos valiosos, así como se puede prolongar el tiempo de contratación. Por consiguiente, vamos a hablar sobre las metodologías más efectivas para la recolección de información en entornos laborales dinámicos. Antes de pasar a enlistar cuáles son estas metodologías, debemos tener en cuenta ciertos aspectos importantes. En primer lugar, los objetivos. Se debe definir claramente qué se quiere lograr con esa recolección de datos. En segundo lugar, las características del grupo, tamaño, edad, género, cultura para poder adoptar esas metodologías a las necesidades y características de ese grupo. En tercer lugar, la ética. Se deben utilizar metodologías que sean aceptables y que no causen ningún tipo de daño, en este caso a los empleados. Siempre mantener el consentimiento informado y la confidencialidad del grupo. Y por último, los recursos. ¿Qué tiempo disponemos? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Y qué capacitación es necesaria para llevar a cabo las metodologías de recolección de datos? Teniendo en cuenta los aspectos descritos en la diapositiva anterior, las estrategias más efectivas son, en primer lugar, la observación. Nos permite evaluar la dinámica grupal, las interacciones entre los miembros, las actitudes, los comportamientos, tanto individuales como colectivos, y la participación como el compromiso de los empleados. En segundo lugar, las entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas son conversaciones guiadas con el objetivo de recoger información de un tema específico. Esto le permite al evaluador adoptar las preguntas al flujo de la conversación y las experiencias únicas de cada sujeto. Además, se puede explorar los roles o procesos que cambian rápidamente en un entorno laboral dinámico. En tercer lugar, los grupos focales flexibles. Son un conjunto de personas que se reúnen a través de un debate guiado para hablar sobre un tema concreto. Esto permite recabar información sobre las experiencias, opiniones y sentimientos en un entorno natural, interactivo, pero también permite profundizar en temas de interés, en temas emergentes, generando una discusión fluida sobre los desafíos actuales y las adaptaciones en el lugar de trabajo dinámico.
Y por último, las encuestas cortas. En lugar de realizar encuestas exhaustivas cada 6 meses o anuales, como lo es por lo general en las empresas, los grupos de trabajo dinámicos se benefician más de encuestas cortas y frecuentes, que pudieran ser realizadas en línea, lo que permite la accesibilidad y una retroalimentación sobre los cambios específicos, las iniciativas y sentir general de los empleados, lo que puede ayudar a evaluar las reacciones e identificar problemas que surgen de forma rápida y pues así optimizar la experiencia de los empleados dentro de ese grupo de trabajo dinámico. Otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso de reclutamiento y selección es la diversidad generacional que hay en las organizaciones, como por ejemplo los baby boomers y la generación Z. La organización debe tener en cuenta las competencias valoradas por la generación de los baby boomers, como lo es la experiencia de conocimiento institucional, la lealtad y el compromiso a largo plazo, la comunicación cara a cara y formal, el liderazgo jerárquico. Mientras que las competencias valoradas en la generación Z es la adaptabilidad y la agilidad digital, la colaboración y comunicación digital, la conciencia social y propósito y el pensamiento crítico. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, el proceso de reclutamiento no va a ser igual para los baby boomers que para la generación Z, porque en este caso estaríamos hablando de que la generación Z maneja 1000 veces más lo que es los medios digitales. Entonces debemos utilizar esta estrategia a nuestro favor para poder atraer a ese tipo de público según lo que se haya establecido previamente. En referencia, pues, a las brechas generacionales que podemos observar en la generación Z es que los índices de rotación son más altos. Esto debido a que el promedio de vida en la organización del empleado son 2 años. Esta es una generación que está altamente comprometida con sus objetivos, su meta, su realización. Entonces, si un cargo no le ofrece estas posibilidades, pues abandonan el puesto. Lo que quiere decir también que hay una mayor sencillez en el proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de entrevistas virtuales, los postulantes se pueden conectar desde cualquier parte del mundo y esto agiliza el proceso de reclutamiento. Mientras que los baby boomers tenían una menos rotación por lo difícil que era aplicar un trabajo, ya que se hacía por medio de periódicos y entrevistas presenciales. Entonces, para el proceso de reclutamiento y selección, las brechas generacionales impactan significativamente en lo que es la rotación del personal y también la resistencia al cambio. ¿Qué debemos hacer para reducir las brechas generacionales? En primer lugar, comprender las necesidades generacionales del trabajo. La generación Z se siente más capacitada para encontrar un trabajo significativo y trabajar en una empresa que sus valores se alineen con los suyos, mientras que los baby boomers son menos propensos a dejar un trabajo que no les gusta y a renunciar directamente, por lo que entender estos comportamientos y necesidades dentro de la organización con respecto a las generaciones, pues nos va a permitir abandonar el enfoque de beneficios estandarizados. Es decir, optar por un enfoque más personalizado según los grupos etarios para la contratación o los empleados que estén dentro de la empresa, nos va a ayudar a disminuir las tasas de diserción y también los problemas que se relacionen con la falta de habilidades en el cargo, lo que además promueve que el personal se sienta escuchado y comprendido. Y por último, alinearse con los valores sociales. Según un estudio que se hizo por Deloitte en 2021, encontraron que el sentido de pertenencia aumenta en un 56% la productividad laboral y disminuye en un 75% las bajas por enfermedad. Entonces, la generación Z se siente altamente atraído por el carácter social, el cambio climático, la sostenibilidad, la justicia social, la tecnología, lo que nos permite tener un mayor acceso a través de estas identificaciones al talento de esta generación. Actualmente, pues sabemos que distintas empresas han adoptado estrategias modernas, innovadoras en el proceso de reclutamiento y selección, pero ¿qué limitaciones éticas y legales hay en el uso de esas tecnologías? Bueno, en primer lugar, la fiabilidad de la información. El éxito del reclutamiento 4.0 está estrechamente vinculado a la calidad de los datos utilizados. Si los datos están desactualizados, sesgados o incompletos, esto afecta y perjudica la precisión y eficacia de los algoritmos utilizados y por lo tanto afecta el análisis y la elección de los candidatos que han sido reclutados.
Además, pueden haber posibles sesgos en los algoritmos. El uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático de la misma disminuye la frecuencia de los sesgos humanos. Sin embargo, en sus algoritmos pueden incluir sus propios sesgos debido a un diseño inadecuado o un entrenamiento con datos que están sesgados. Y también tenemos lo que es la seguridad y confidencialidad de los datos. En los últimos meses, o en los últimos años, a través del uso de estas tecnologías, ha habido una preocupación creciente en cuanto a la privacidad y seguridad de la información personal de los candidatos. Por lo tanto, se deben cumplir con todas las regulaciones de protección de datos y de información, tomando las medidas de seguridad adecuadas y necesarias para proteger la información confidencial de los candidatos. Como lo dije en el inicio del video, el paso inicial para el proceso de reclutamiento y selección tiene que ver con el análisis de puesto y otros términos relacionados. Entonces, en esta diapositiva vamos a conocerlos y poder diferenciarlos. En primer lugar, la descripción del puesto. Constituye un documento donde se detallan las actividades, responsabilidades, jerarquías necesarias para una determinada posición en una organización. Tradicionalmente, esto incluía las tareas, cómo cumplirlas, a quién se debía reportar y a quién se debía supervisar. Actualmente, aparte de lo que incluía tradicionalmente, también tiene el objetivo, la misión, cuál es el objetivo, cuáles son sus principales funciones. Ahora bien, en referencia a la especificación del puesto, encontramos que mientras la descripción se centra en el puesto en sí, es decir, qué se hace, la especificación se enfoca en la persona que lo va a desempeñar. Es decir, la especificación define qué necesita cualquier persona para desempeñar de manera exitosa el cargo. Y en tercer lugar tenemos el mapeo por competencias. Este concepto se enfoca específicamente en las competencias que requiere el puesto. Implica determinar el nivel de dominio que se necesita que la persona tenga en cierta competencia para desempeñar de forma exitosa su cargo. En resumen, vamos a dar un pequeño ejemplo. Si necesitamos una recepcionista para la atención al cliente en un hotel, la descripción del puesto detalla el qué y cómo ella va a hacer su trabajo, ¿sí? ¿Qué funciones va a desempeñar? ¿Qué actividades va a realizar? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Mientras que la especificación del puesto o el perfil describe qué tipo de persona se necesita. La educación, las habilidades, la experiencia, los requisitos de ese posible candidato al servicio al cliente en un hotel. Si es licenciado, si maneja en los idiomas, si ha tenido experiencia previa en atención al cliente y en el servicio turístico, etc. Y el mapeo por competencias pues se centra específicamente en los comportamientos y habilidades requeridos para tener éxito en ese puesto, pero en referencia a nivel de dominio. Por ejemplo, si en el perfil técnico exigimos que haya un manejo de diversos idiomas, queremos que el nivel de dominio del inglés sea avanzado, por ejemplo. Ese ya sería el mapeo por competencias. ¿Cuál es la relevancia del análisis de puesto para la gestión estratégica del talento? Bueno, nos permite establecer la base para distintos procesos importantes de los recursos humanos, pero también fomentar el desarrollo y crecimiento organizacional. Es decir, el análisis de cargo está involucrado directamente en el diseño organizacional y si lo hacemos de forma idónea, adecuada respecto a los objetivos organizacionales, podemos promover ese desarrollo y crecimiento de la organización que se refleja a través del reclutamiento y selección, la capacitación y el desarrollo, la evaluación del desempeño, los planes de carrera y crecimiento profesional, la remuneración y la claridad para los colaboradores, lo cual le da un soporte legal que respalda a la empresa ante, por ejemplo, cualquier situación de demanda laboral por parte de los empleados. Se ha considerado que el análisis de puesto es una herramienta burocrática. ¿Cómo podemos hacer para que cambie esa percepción y sea una herramienta viva? Bueno, en primer lugar, el diseño organizacional. Actualmente las empresas optan por estructuras más circulares, lo que promueve la visualización del análisis de puesto como una responsabilidad global con un enfoque participativo y no destinarlo únicamente a un solo departamento. En segundo lugar, la cultura organizacional flexible. Se debe propiciar la flexibilidad para el análisis de cargos, basándose en las necesidades cambiantes de la organización, el entorno y los trabajadores, lo que promueve una actualización
constante que permita que el análisis de puestos se vuelva una herramienta viva que le dé visibilidad a la empresa dentro del mercado. En tercer lugar, un equipo multidisciplinario. El análisis de puesto exitoso se compone de todas las personas que van a estar involucradas en el proceso de reclutamiento y selección, pero también de aquellos que se involucran directamente con la vacante para poder garantizar un buen ajuste del candidato al puesto. Y por último, la integración con los objetivos. El análisis de puesto está estrechamente ligado a los objetivos organizacionales. Por lo tanto, a través de distintas estrategias que hemos mencionado anteriormente en el video, pues podemos dar ese análisis de puesto adecuado y a través de él identificar las fallas en las metodologías y transformarlas, lo que propone pues un aspecto dinámico del análisis de puesto. Y por último, vamos a ver el rol de los stakeholders en el diseño de un puesto exitoso. ¿Qué son los stakeholders? Son grupos o entidades que constituyen una parte interesada en una organización, proyecto o empresa que pueden verse afectados por las acciones o decisiones tomadas en su respecto. Entonces, los stakeholders son todos estos grupos, personas de interés para la empresa, que no obedecen únicamente a un contexto externo, sino también interno, porque encontramos a los empleados, accionistas, supervisores, presidentes, directivos, clientes, mercado, etc. Pero en este caso nos vamos a afianzar en los empleados. Los empleados, en primer lugar, aportan el capital humano para garantizar el funcionamiento de la empresa, pero también aportan sus conocimientos para desempeñar las tareas necesarias de su cargo y son la fuente principal de información. Participan activamente y generan aceptación. Los líderes proporcionan la visión, el apoyo y los recursos necesarios. Este apoyo es estratégico, ¿sí? Para definir objetivos y tomar decisiones que permitan llegar a esas metas. Y en ese proceso, pues hay un seguimiento. Y por último, los sindicatos, que representan a los empleados, negocian los términos, garantizan la equidad y comunican los resultados de esta interacción a los demás miembros. Entonces, pues a lo largo de este video hemos aprendido mucho acerca de lo que es el proceso de reclutamiento y selección desde el punto de vista psicológico y pues en las organizaciones, entendiendo que es un proceso dinámico, que se actualiza, evoluciona, que responde a las necesidades de una organización. Entonces, a partir de ahora es interesante observar y analizar cómo las empresas o las organizaciones de nuestro alrededor realizan este proceso. Es decir, cómo le garantizan al empleado que va a tener un trabajo significativo, ¿sí? Pero a través de que el empleado le garantice a la organización que va a cumplir con esos objetivos que se han planteado. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta nueva sesión de Psique Laboral y a continuación les presento las referencias que utilicé para realizar este video.